Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Nos encontramos con el doctor Enrique Lee, con quien vamos a conversar de temas regionales y nacionales que intervienen en la realidad nuestra local. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de los temas que a la gente le interesan, evidentemente, y usted tiene suficientes argumentos, sobre todo en el tema de salud y la pandemia que ¿cómo se llama?, nos complica la existencia, ¿no? Eh, Antes de entrar en materia, ¿por qué no hablamos inicialmente del sumario del SAMU? Que la semana pasada conversamos sobre eso, pero quisiera saber en qué pie está eso, qué tanto avanzado, qué tanto está complicada la situación del personal del SAMU. Bueno, hoy día justamente vence el plazo de la respuesta que los funcionarios tendrían que haber dado para la formulación de cargo. Nosotros lo hicimos ayer, y digo nosotros porque ellos me hicieron llegar su inquietud, al mismo tiempo su malestar, ¿no es cierto?, su temor frente a esta persecución que están siendo objeto del Servicio de Salud de Arica. Yo creo que es muy importante tenernos acá, Enrique, en el contexto. Hoy día la salud, no solamente de Chile, sino del mundo entero, está en una grave crisis. Arica en particular está en un momento muy, muy delicado. El estrés del sistema sanitario es evidente, reconocido incluso por las propias autoridades. En este contexto, que la autoridad de salud se coloque a perseguir a sus propios funcionarios con unos sumarios, con unos cargos que son francamente infantiles, a mí me parece un despropósito y creo que no debe ser. Los funcionarios, por supuesto, imagínense ustedes, seamos empáticos con ellos. Cualquiera uno de nosotros que ejerza funciones dentro de una institución como un hospital y que se sienta perseguido, amedrentado, sumariado, por el único hecho de haber denunciado cosas que después todos supimos que eran ciertas. Si los funcionarios lo único que hicieron en un minuto determinado fue decir, miren, ¿sabe qué, ciudad de Arica? Nuestro servicio SAMU, el servicio médico de urgencia, un servicio de vital importancia, está lleno de ratones, está lleno de palomas, hay excrementos de estos animales encima de los insumos médicos, las ambulancias están en pana, no funcionan, salimos a veces a hacer cometidos con ambulancias sin freno. Estas denuncias, que después la propia Seremi de Salud confirmó su veracidad, y no solo eso, sino que fue más allá y sancionó al servicio de salud por estas irregularidades. Entonces, que a raíz de estas verdades que ellos dijeron, aparezcan ahora perseguidos, con cargos que además no tienen fundamento, que ni siquiera en el sumario, Enrique, yo tuve la oportunidad de leerlos porque colaboré también con ellos en la respuesta, ni siquiera están mencionados claramente los hechos por los cuales se les acusa. Sin Raro. embargo, se mencionan algunas normas. Fíjese usted, una de las normas que se menciona es que hacen valer indebidamente su condición funcionaria para beneficio propio o de un tercero. Dígame usted, ¿cuál es el beneficio propio que puede tener un funcionario de salud de que las ambulancias funcionen como corresponde? Acá los beneficiados, si es que hay algún gran beneficiado de las denuncias de los funcionarios y del gran esfuerzo y la valentía que ellos demostraron los últimos meses, hemos sido todos nosotros. Usted y yo, todos hemos sido beneficiados con esta adquisición de las 5 ambulancias que hace menos de un mes recibió el Servicio de Salud de Arica. Si hay un proyecto que ha servido para enfrentar de mejor manera la actual crisis sanitaria, ha sido la adquisición de esas 5 ambulancias. Por Dios que han servido. ¿Qué sería de Arica si no tuviéramos con estos vehículos nuevos que han estado permanentemente día y noche atendiendo a las personas con COVID positivo que se han agravado en sus domicilios y la están trasladando rápidamente hacia el hospital? ¿Qué sería de Arica? Le hago esa pregunta a la misma directora de salud, que se ponga una mano en el corazón y diga cómo hubiera enfrentado esta crisis con las ambulancias en freno, o en mal estado, que tenía la mayoría, que estaban incluso en pana. Hubieron días en que Arica tenía solamente una ambulancia para hacer todos los cometidos de la región. ¿Qué sería de Arica si estos funcionarios en forma valiente no hubieran hecho las denuncias o se hubieran quedado cómodamente callados y no habernos dado a conocer a toda la comunidad los problemas que tenía este servicio? Pero bueno, el sumario está hecho, a alguien se le ocurrió hacerlo, tendremos después que también perseguir esas responsabilidades, porque aquí, Enrique, quiero ser muy claro con que todas las personas entiendan.
Aquí no se trata de que alguien por ser autoridad en forma transitoria o permanente como sea, con cargos ganados, con cargos designados, no importa. Pero no se trata de que una autoridad a su libre arbitrio, porque se le ocurrió caprichosamente, designe en algún minuto a alguien que haga un sumario contra tal o cual funcionario. Para hacer un sumario de este tipo, en el fondo que lo que se persigue es una sanción administrativa, tienen que haber suficientes fundamentos para que eso ocurra. Entonces, nosotros, junto con los funcionarios, entregamos nuestra respuesta, vamos a ver qué es lo que va a decir ahora la autoridad sanitaria, pero yo espero que ojalá deje este tema hasta acá, porque si continúa con la persecución a los funcionarios, así como ella tiene la potestad para perseguir a sus funcionarios, que la están mal utilizando, porque ellos no han cometido ninguna falta, a mi juicio, yo también entonces haré valer la posición que tenemos nosotros ciudadanos de también perseguir a la autoridad cuando no cumple sus obligaciones, sus atribuciones y sus funciones. Y por Dios, que han habido faltas en el desempeño de las autoridades de salud en Arica. Doctor, entiendo la molestia, entiendo las razones por las cuales usted alega en favor de los funcionarios. Me parece además que hay una variable allí que normalmente está presente cuando ocurren o se hacen estos sumarios en la administración pública, que son de una extensión interminable muchas veces, ¿no? Y que terminan archivándose porque no había causas reales para, digamos, sancionar a alguien, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, la Municipalidad de Arica llegó a tener varios cientos de sumarios internos y tenía un grupo de abogados trabajando en ellos. Eso me parece un despropósito, ¿no? Llegar a ese extremo, ¿no? Fue con un alcalde anterior. Ahora, en el hospital, en el servicio de salud, yo no sé cuántos sumarios están cruzados en este momento, pero hay que dedicarle tiempo, energía, personal, y mientras tanto, ¿cuál es el estado de ánimo de los funcionarios del SAMU que están bajo la presión de esto? ¿Cómo pueden trabajar cada día? Evidentemente que ellos están tristes, ellos tienen rabia, ellos tienen temor, no es para menos, se trata de su fuente laboral, y también un poco incluso de un contrasentido, ¿no es cierto? Porque ellos, ¿por qué están luchando? Ellos están luchando por mejorar la salud de todos los ariqueños. Y en algún minuto entonces muchos se preguntarán, me refiero a los funcionarios, si vale la pena esto, porque la respuesta de la autoridad es castigarlos, es perseguirlos, o por lo menos ir en busca de una sanción. Entonces, a mí de verdad, Enrique, me tiene esto muy molesto, pero absolutamente confiado de que este sumario no va a llegar a ninguna parte, porque además, fuera de los hechos en sí, del punto de vista jurídico, y ahora me voy a poner el traje de abogado, el sumario en sí está muy mal hecho. Yo no sé si el hospital contará con una oficina jurídica que asesore, pero básicamente es impresentable la formulación de cargos. Acá hay una absoluta vulneración al debido proceso, acá no hay justicia, no hay razonamiento. De hecho, le adelanto, en la formulación de cargos ni siquiera se mencionan los hechos por los cuales estos funcionarios están siendo perseguidos. Entonces, no debiera llegar a ningún puerto, la verdad es esa. Pero más allá de que podamos ya asumir de que esto está tan mal hecho que probablemente no llegue a ninguna sanción, por cierto que a ellos también les preocupa. Se trata de conductores de ambulancia, se trata de profesionales de enfermeros, se trata de técnicos de enfermería que están actualmente en funciones y que tienen que estar trabajando en forma, con mucho tesón, ¿no es cierto?, en forma exigida, en forma extraordinaria por la crisis que tenemos que enfrentar y que al mismo tiempo tienen en su cabeza que la propia jefatura los está persiguiendo. La propia jefatura que día a día nos manda un discurso que dice que hay que ser colaborativos, que hay que trabajar unidos y que manda a aplaudir a los funcionarios de salud. Bueno, esa misma autoridad de salud es la que paralelamente los está persiguiendo con estos sumarios. Me parece un despropósito y vamos a seguir este caso hasta el final. Yo insisto, acá es imposible jurídicamente, pero sobre todo más allá de los aspectos legales y normativos, acá hay un hecho de sentido común. No puede ser que los funcionarios que consiguieron
para que Arica tuviera 5 nuevas ambulancias, que se reunieron con el intendente regional, que se reunieron con el administrador regional. Yo personalmente me reuní con la Seremi de Salud por lo mismo, con estos mismos objetivos, que hicieron las cosas por los canales adecuados, que en algún minuto determinado, por cierto, a lo mejor cuando vieron en desazón que nadie los escuchaba, fueron a los medios de comunicación, es cierto, hicieron algunos actos de protesta, como por ejemplo colocaron algunas banderas unas banderas negras que colocaron en un par de ambulancias, pero nunca, Enrique, se dejó de hacer un cometido. Nunca hubo un reclamo de algún usuario que dijera, escucha, mira aquí, a razón de esta movilización, de esta protesta, llegaron tarde o simplemente no fueron. Tuvieron especial cuidado en eso. Nunca han paralizado sus actividades porque están conscientes además de la función que cumplen, que es de urgencia vital. Y por lo mismo ellos estaban protestando, porque como el servicio de salud satisfacía las necesidades de urgencia vital de los ariqueños con ambulancias que están sin frenos o que están en pana, que no cumplen las normas básicas de mantenimiento de vehículos de emergencia. Por eso le digo, ojo aquí, porque si hay alguien que ha incumplido la función pública, es la propia Dirección de Salud, que ha mantenido, por ejemplo, en mal estado sus vehículos de emergencia. Por eso que le pido un poco de sensatez, de sentido común. Tampoco se trata de que yo esté obsesionado por ir en contra de la Dirección de Servicio de Salud. Pero si la Dirección de Servicio de Salud está persiguiendo a los funcionarios, entonces a mí no me cabe otra alternativa que bajo la misma vara también hacer lo mismo con ellos. Y les repito, las autoridades de salud no han cumplido su función como corresponde y en esta crisis sanitaria en particular no han estado a la altura. Más que mal, recordémoslo, Arica está dentro de las 5 peores regiones de Chile en materia de número de contagiados. Sobre ese tema, doctor, para poder alcanzar a tocarlo, las estadísticas que nos entrega el MinSal estas últimas 2 semanas y particularmente esta, han sido bastante lamentables para efectos de, no sé, de la salud de la población de la región. Son alarmantes, diría yo. Y bueno, hay otro tema que le voy a consultar luego, que es, sabemos que mañana tendría, no sabemos si subsecretarios o el ministro de Salud a Arica, y nos imaginamos que tiene que ver con estos mismos resultados. Pero veámoslo primero. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando con los informes y la información que ellos contienen? Bueno, en las últimas semanas hemos sido insistentes en decirte que la curva de contagios de casos activos, que es lo que importa, para que se comprenda, el número de casos totales no nos importa mucho porque muchos de ellos ya están recuperados. Aquí lo que importa son los casos activos, básicamente por las siguientes razones. Primero, el que es caso activo tiene la posibilidad de contagiar, es un agente contagiante. Importante, ¿verdad? Sí. Segundo, el caso activo es el que se puede agravar. Yo hoy día puedo estar con dolor de cabeza, con un poco de fiebre y tos, pero mañana puedo estar con una dificultad respiratoria severa, con cianosis y con la necesidad de conectarme a ventilación mecánica. Luego, el caso activo, además, es el que se puede agravar, es el que puede fallecer y es el que va a ser el usuario del sistema de medicina intensiva, es decir, de la UCI, que en el fondo es el elemento escaso, ¿no? La capacidad de ventilación mecánica. Luego, toda mi concentración tiene que ir en los casos activos. Dijimos innumerables veces, la autoridad sanitaria tiene que dar a conocer los casos activos en forma clara. No como lo hace todos los días, en que se para en el punto de prensa, dan un número de casos totales, que dan el número de PCR que se hicieron, los que se procesaron, los que no se procesaron, los que son hombres, los que son mujeres, porque la verdad es que son un conjunto de datos que la mayoría de las personas no alcanza a internalizar, mucho menos recordar. Mañana le van a dar otros datos, no van a saber si son más o menos que los del día anterior, etc. Aquí lo que importa es la tasa de casos activos, porque además está ajustado a población. No es lo mismo 50 casos activos en Arica que 50 casos activos en Santiago, o en un poblado mucho menor que Arica. Por lo tanto, siempre tiene que estar ajustado a población. La tasa de casos activos rara vez, que yo recuerdo al menos solamente en algún minuto que algún periodista preguntó en el punto de prensa, se dio a conocer, pero en otras oportunidades no se ha dado a conocer. Lo otro que hemos pedido también es que junto con dar las cifras de la tasa de activos de un día, también den de las semanas anteriores. ¿Para qué?
para que la gente tenga una noción de cuál es la tendencia. Bueno, estamos parejitos, vamos disminuyendo, vamos aumentando. Eso también es importante y no se da. Bueno, no se daba, porque afortunadamente hace un par de días el ministro de Salud por primera vez dio las curvas de tasa de casos activos a nivel regional. Y ahí muchos ariqueños nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, porque nosotros ya lo veníamos denunciando en su mismo noticiario muchas veces, que estábamos en una mala situación. Estamos de frentón, estamos dentro de las 5 peores regiones de Chile en relación a la tasa de casos activos. Además, nuestro servicio de atención de medicina intensiva está prácticamente al borde del colapso. Hay muchos profesionales médicos, hay profesionales de la salud que están enfermos y algunos de gravedad. Así que el sistema está bastante débil. En ese escenario, evidentemente que tenemos que tomar medidas, y medidas serias. Es decir, ya no podemos seguir, como lo hemos hecho hasta ahora a nivel de autoridades regionales, de pararnos frente a la comunidad y decirle, ven lo que pasa porque ustedes no se cuidan, ven lo que pasa porque ustedes no mantienen distancia, ven lo que pasa porque no usan adecuadamente mascarilla o no se lavan bien las manos. Por cierto que esas son las medidas más importantes de prevención y tienen que seguir siendo mantenidas, pero el rol de la autoridad también tiene que ir a la búsqueda de un resultado. Y si los resultados nos están llegando, si las estrategias nos están dando los resultados que ellos mismos esperaban, que la tasa de casos activos está permanentemente subiendo, y ojo, la pendiente de subida, Enrique, no es así leve, es una pendiente alta. Por lo tanto, hay que estar de mucho ojo con eso. ¿Ya? Está bien paradita. De hecho, es una de las pendientes más altas que tienen todas las regiones de Chile. O sea, las regiones que están en pendiente de subida, porque hay unas que están de bajada, sí. Las que estamos subiendo en casos activos, de esas que están subiendo, Arica es la que tiene la pendiente más alta, es decir, es la que está subiendo de forma más acelerada. Por eso es que yo todavía no comprendo que ante este fracaso en las medidas, en las estrategias que se han puesto, todavía no hayan medidas adicionales. Y las medidas adicionales tienen que ver no solamente con el tema de la cuarentena, que evidentemente que es una medida adicional importante porque ya ha demostrado anteriormente que ha disminuido el número de casos activos. Pero también hay algunas otras que se pueden echar mano. Por ejemplo, una mayor fiscalización. Es decir, puede ser que hoy día pudiéramos haber evitado el cierre de la SOAGRO, de la SOCAPECO, el terminal de los camiones, si antes de llegar a la medida extrema del cierre hubiéramos tenido una adecuada fiscalización diaria, de manera de prevenir ese cierre y de manera también de prevenir los contagios. Por otro lado, para nadie es un misterio que siguen llegando inmigrantes desde Santiago hacia las ciudades de la zona norte con el fin de pasar a sus ciudades por los pasos clandestinos. Ese hecho lo denunciamos a fines de marzo. Yo personalmente se lo di a conocer a las autoridades regionales porque me llegó directamente de los controles sanitarios. Ahí habían profesionales que me dijeron, Enrique, tú que eres de Arica, impresentables, se suben todos los días peruanos que van a tu ciudad, no porque trabajen ahí, no porque vivan allá, ellos están ahí esperando la posibilidad de pasar hacia su país por algún paso inhabilitado, etc. Y eso se lo di yo a conocer a las autoridades, pero no le dieron mayor importancia, que es algo que tienen que darle importancia, por cierto. La misma gente que hace los controles sanitarios a mí me cuenta, me dice, mire, ¿sabe qué? Nos muestran documentos notariales de que viven en Arica, sospechamos que no viven en Arica, pero ¿qué podemos hacer si el documento está ahí? Se lo consiguen, llaman por teléfono, pagarán 5.000 pesos, 10.000 pesos para que alguien le haga un documento de que viven con ellos acá en Arica. Si es muy fácil burlar eso. Entonces hay que endurecer también esas medidas de protección. Y por otro lado, Enrique, no solamente tenemos el problema de los inmigrantes que llegan a nuestras ciudades de Santiago, o sea, de los que ya son residentes en Chile, pero que se están deslocando para pasar a sus países. Tenemos otro problema que no ha sido debidamente abordado, que son de inmigrantes que vienen de otros países a Chile y que entran primeramente por nuestra región y se quedan deambulando por nuestra región por un tiempo. Eso tampoco se ha abordado de la manera más adecuada. Entonces, hay medidas también restrictivas, por cierto, que tienden a disminuir el número de casos activos, pero bueno, si tenemos que llegar a la cuarentena, lleguemos a la cuarentena, por Dios, si estamos colocando en riesgo la salud de toda la población. Esto tiene consecuencias secundarias, tiene efectos colaterales, por cierto que los tiene.
Y nosotros hemos sido muy responsables en un comienzo cuando hablábamos de cuarentena, decíamos, ojo con la cuarentena, que tiene efectos colaterales. Pero a veces, Enrique, si usted está con una infección grave y puede morir por esa infección, y su médico le va a dar un antibiótico fuerte o un remedio fuerte para su enfermedad, usted no la va a negar por los efectos colaterales. Si usted tiene un cáncer y tiene que usar un medicamento que le va a ocasionar algún malestar, náuseas, ¿no es cierto?, debilitamiento, usted no va a dejar de tomarlo por esos efectos colaterales. O tendrá que tomar otros remedios, tendrá que darse algún remedio adicional para las náuseas, para el debilitamiento, pero nadie le va a negar el tratamiento oncológico que corresponde. Lo mismo con una cirugía. Nadie quiere ser operado. ¿Quién le gustaría someterse a una cirugía? Pero llega un minuto en que la cirugía es necesaria. Eso para hacer una analogía con lo que es la cuarentena. La cuarentena hoy día es extremadamente necesaria. Si va a tener efectos colaterales, bueno, tenemos que tomar también medidas para que esos efectos colaterales se reduzcan. Pero no podemos estar esperando pasivamente de que el virus se vuelva buenito en Arica, porque claramente en las últimas 5 o 6 semanas la tendencia claramente es al alza. En ningún minuto hemos estado a la baja. Doctor, bueno, como siempre ha sido sumamente interesante hablar con usted. Las alertas que está haciendo en este momento no son las primeras, viene avisando, eso hay que reconocerlo, advirtiendo pues la gravedad increciendo que ha tenido nuestra situación en el ámbito de la salud y del descuido de los ciudadanos, como aparentemente las medidas del MinSal no nos están ayudando por ahora. Lo espero, doctor, de nuevamente el próximo viernes para que volvamos a conversar y a ver si tenemos mejores noticias, porque mañana se supone que vienen altas autoridades del Ministerio de la Salud a nuestra región y esperemos a ver qué novedades nos entregan y las comentaremos la próxima semana. ¿Le parece? Me parece muy bien. Buenas noches, un saludo a los televidentes. Encantado, Enrique, de conversar con usted. Gracias, igualmente, doctor. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.